presentamos el curso de puesta en marcha y viabilidad de promociones inmobiliarias que se va a desarrollar en Madrid, tratar el proceso de la promoción inmobiliaria desde el punto de vista del promotor, fijándonos en varios aspectos importantes: la toma de la decisión de ejecutar una promoción inmobiliaria y obviamente su viabilidad económico-financiera, porque si no, pues no la acometeríamos. Y también queremos incidir en otros aspectos importantes de la promoción que normalmente un técnico, un ingeniero de construcción o un ingeniero civil no suele tener en cuenta, porque le vienen dados ya por defecto. El proceso de adquisición del solar, o sea, dónde vamos a hacer la promoción, y el proceso de venta, que es el objetivo final de nuestra promoción: vender o poner en explotación una serie de viviendas. Y también veremos un caso particular, digamos, de las promociones inmobiliarias de viviendas, que son las cooperativas. Este curso se va a dar de forma presencial y online en 5 módulos de 2 clases cada uno, o sea, 10 clases en total, y cada clase de 2 horas. También vamos a dar una amplia documentación en PDF de cada módulo, que no solo sirve para profundizar en los temas de los que vamos a estar hablando en cada uno de esos módulos, sino que damos al alumno documentación que le sirva en un futuro de referencia para cuando vaya a ponerse a hacer la promoción. Le vamos a dar una orientación práctica, aunque trataremos de temas que no son demasiado glamorosos, como los contratos, la fiscalidad, la legislación, etcétera, pero siempre iremos a dar una orientación práctica. Utilizaremos muchos ejemplos en lo que se pueda, sobre todo en la documentación, y en los temas de viabilidad económica nos apoyaremos en el software de análisis de viabilidad Gestimo. Cada uno de estos módulos, bueno, pues vamos a irlos viendo. El primero de ellos es el de la puesta en marcha, que también yo le suelo llamar ¿qué es un promotor inmobiliario y qué es lo que hace? ¿Qué obligaciones tiene legales y qué responsabilidades fija la ley? ¿A qué leyes nos tenemos que someter? Y luego el proceso de toma de la decisión y de impulso, programación y coordinación de todas las actividades que conlleva una promoción inmobiliaria. El promotor inmobiliario es el director de una orquesta multidisciplinar, y tenemos que tener siempre ese punto de vista. También tenemos que buscar el dinero. Para hacer una promoción necesitamos el solar, necesitamos dinero, necesitamos hacer la obra y luego necesitamos poder vender. La búsqueda de la financiación es importante. Y tenemos que poder saber distribuir temporalmente todas las actividades de esta promoción para poder terminar en plazo y entregar las viviendas, que es nuestro objetivo final. También queremos dar un leve vistazo a los conceptos básicos de viviendas de la vivienda protegida, vivienda de protección pública, porque siempre tiene importancia y cada vez yo pienso que va a tener más en los próximos años. La viabilidad económica es fundamental. No nos vamos a meter en una inversión de mucha importancia sin saber cuánto vamos a ganar. Entonces, para eso tenemos que detallar todos los costes. Hablaremos de la estructura de costes de una promoción, ver los ingresos previsibles y, por diferencia, obtener el beneficio que pretendemos obtener. Y también tenemos que decidir qué tengo que hacer para ganar eso que voy a ganar. O sea, si reparto todos esos pagos y cobros en el tiempo, tendré un estado de tesorería que me indicará qué fondos requiero para poder llevarlo a cabo, y haré un reparto entre fondos propios y recursos ajenos, principalmente préstamos hipotecarios. También tendremos que ser capaces de comparar la bondad de nuestra promoción inmobiliaria en cuanto a rentabilidad con otras, con lo cual vamos a necesitar entrar levemente a temas económicos como inversiones, rentabilidad, flujo de caja, etcétera, que le daremos una pincelada rápida, y hablaremos de los ratios de rentabilidad estática y dinámica más habituales: el margen de ventas, el TIR, el ROE, etcétera. Y finalmente, hay aspectos de una promoción inmobiliaria que no se reflejan directamente en números, pero que tendremos que evaluar también sus riesgos y sus debilidades, porque al final de lo que se trata es de que esta promoción que estamos planteando salga adelante.
La inversión más importante, la decisión más importante de una promoción inmobiliaria es la adquisición del solar. ¿Dónde lo voy a hacer? Y ahí, como en principio será una compra o será otro tipo de acuerdo, pues tendremos que empezar a hablar de contratos. Contratos de arras, de señal, otros contratos previos a la escritura. También tendremos que ver si en ese solar nos cabe la promoción que nosotros pensamos hacer, porque si al final no nos cabe toda la edificabilidad que habíamos pensado, pues hemos comprado el solar muy caro. Este proceso de adquisición pues tiene una fiscalidad, hablaremos del IVA o de transmisiones patrimoniales y de las posibles variantes que hay para la adquisición de un solar, como en fin, la inversión del sujeto pasivo en su caso. En general los solares se compran, pero hay una variante que es la aportación o permuta de solar, por el cual nosotros recibimos el control de ese solar a cambio de edificabilidad futura que daremos al propietario. Veremos el concepto, veremos su régimen jurídico, las posibles variantes que hay, qué formato tiene que tener el contrato y bueno, para ver la viabilidad económica, también qué porcentaje, cómo fijar, cómo determinar el porcentaje de aportación, cuánta edificabilidad vamos a dar al propietario para que ni él pierda ni nosotros tampoco. Como este módulo es muy de contratos y muy legal, pues haremos un último inciso, aunque sea breve, sobre el contenido que debe tener el contrato de obra de edificación. No tanto en cuanto a la elección del contratista, sino a las cláusulas que debe tener ese contrato, que son importantes, porque vamos a estar relacionándonos con el contratista un año, año y pico. Nuestro objetivo final es vender. Por lo tanto, tenemos que tener algo que vender. Si queremos vender el tercero derecha, tiene que existir el tercero derecha ante la ley. Y eso se hace con la mecánica de la división horizontal, de la cual hablaremos, en fin, el registro de la propiedad y todo esto. También, para que alguien nos compre una vivienda, tiene que ser capaz de comprarla. La compra de la vivienda es posiblemente la mayor inversión que hace un particular en toda su vida. Entonces necesitará apoyo financiero. Nosotros tendremos que negociar un préstamo hipotecario no solo para poder llevar a cabo la obra de edificación, sino como argumento de comercialización para facilitar al propietario futuro que pueda adquirir esa vivienda. Hablaremos entonces pues, de cuáles son los elementos de un préstamo hipotecario, el nominal, el plazo, cómo se constituye, cómo podemos disponer, etc. Antes de vender, tenemos que cumplir una serie de obligaciones legales en cuanto a que hay leyes que protegen al consumidor, lógicamente, que tendremos que cumplir, y muy particularmente cuál es el tratamiento de las cantidades recibidas a cuenta cuando hagamos un contrato sobre plano. Nosotros somos el promotor, no somos el comercializador, no somos el agente de la propiedad inmobiliaria, pero tenemos que coordinarlo con todo el resto de los departamentos y además la ley nos obliga a proporcionar una serie de información vinculante al interesado antes de que compre. Le tenemos que dar esa documentación que tiene que cumplir la legislación y además tendremos que hacer los contratos de compra, que son varios. Bueno, pues todo esto lo veremos. Y una vez que ya hayamos terminado el edificio y vayamos a entregar las viviendas, pues tendremos que cumplir una vez más las leyes, en este caso autonómicas, bueno, también en el caso anterior, las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas y tendremos que realizar una serie de documentos sin los cuales no podemos entregar las viviendas, el seguro decenal, el libro del edificio, la licencia de primera ocupación, etcétera, etcétera. Y al final pues tendremos que ir a hacer una escritura al notario y será cuando, digamos, hayamos terminado. Un último punto del último módulo nos va a llevar a hablar de las cooperativas de viviendas. Una cooperativa de viviendas es una serie de interesados en comprar unas viviendas en un cierto sitio que se juntan y las llevan a cabo al coste, sin beneficio. Pero en realidad pues hay un gestor que previamente ha hecho todas las labores previas que hemos visto en los anteriores módulos, que somos nosotros en este caso,
y tenemos que ver cómo crear una cooperativa, cómo iniciarla, cómo hacerla funcionar, cómo vamos a captar los socios, cómo entregaremos las viviendas. También tendremos que analizar su viabilidad económica, digamos particular, con respecto a la viabilidad de una promoción en venta, por cuanto no hay beneficio, pero sí que tenemos que tener claro ante cada cooperativista qué es las cantidades que le vamos a pedir. Y también nuestra labor no desaparece hasta que se disuelve la cooperativa, con lo cual pues tendremos que ver los estatutos, la forma de constitución, cómo se hacen las aportaciones, la disolución, etcétera, etcétera. Y con esto pues habremos terminado de dar la visión general que pretendíamos dar sobre la puesta en marcha y la viabilidad de una promoción inmobiliaria. No tengan duda de que hay muchísimo más que tener en cuenta, pero con estos temas vistos, yo creo que tenemos ya suficientes herramientas como para poder acometer con una cierta confianza una promoción inmobiliaria.